La leyenda de la fundación de México Tenochtitlan cuenta que esta fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes de Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce aún. Tras merodear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de la cuenca de México que estaban sujetos al señorío de Azcapotzalco. La migración concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago. Las excavaciones arqueológicas apuntan a que el islote de México estuvo habitado desde antes del siglo XIV y que la fundación de Tenochtitlán pudo ser posterior a la de México Tlatelolco, su gemela del norte. México Tenochtitlán se convirtió en un Altepetl independiente tras el establecimiento de una alianza con Texcoco y Tlacopan que derrotó a Azcapotzalco. La capital de los mexicas se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. El florecimiento de la ciudad se realizó a costa del tributo pagado de los pueblos sometidos a su poder. Por ello, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, numerosas naciones indígenas se aliaron con ellos con el objetivo de poner fin a la dominación tenochca. México Tenochtitlán se fundó en una pequeña isla en medio de un lago en donde en 1325 los antepasados de los mexicas vieron un águila sobre un nopal, escena que vemos representada en el escudo de la bandera mexicana. La tradición legendaria de los pueblos nahuas explica que estos pueblos hicieron una peregrinación desde su lugar de origen llamado Aztlán hasta lo que más tarde sería Tenochtitlán, y que esta peregrinación de los nahuas aztecas duró alrededor de 260 años, hasta encontrar el lugar deseado. Según sus leyendas, su dios Huitzilopochtli les habría prometido que encontrarían un lago con un islote, en la cual habría una roca, y sobre la roca un nopal, y sobre el nopal un águila con las alas extendidas y reconociendo al sol. Después de la conquista de México Tenochtitlán, algunos frailes tuvieron interés en conocer la historia antigua de la ciudad. Gracias a esta curiosidad se dispone de documentos que permiten acercarse a los relatos de los indígenas. Algunos de estos documentos, más tardíos, fueron elaborados directamente por los descendientes de la nobleza indígena. Todas estas fuentes indican que los mexicas eran originarios de Aztlán, sitio donde el que se debate su ubicación precisa y su existencia real. De acuerdo con la crónica Mexiahuatl, en Aztlán los futuros mexicas eran esclavos de los aztecas y llevaban este nombre. Cuando Huitzilopochtli manifestó a su pueblo el imperativo de que marcharan hacia nuevas tierras, también les ordenó que dejaran de llamarse aztecas, porque a partir de ese momento serían todos mexicas. Este episodio también es recreado por el código Aubin y Códice Durán. La tira de la peregrinación señala que Aztlán estaba ubicado en una isla donde habían 6 calpulli y un gran templo,
probablemente dedicado a Mixcoatl. En la tira, Huitzilopochtli solo aparece después de que los aztecas llegaron a Teotihuacán en el año 1 pedernal. De ahí partieron 8 calpulli encabezados por 4 teomacaque. Uno de ellos, identificado como Tezcoatl, cargaba el bulto de Huitzilopochtli. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli les ordenó que según fundarían su reino donde estuviera un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Siguiendo este designio, los mexicas deambularon por varios lugares, siempre en busca del portento que indicara cuál era la tierra prometida por su Dios. La gente de Cuitláhuac se separó del resto de los calpulli cuando aún estaban en migración. Más tarde, los mexicas llegaron a la región de Tolanchoquitlán, donde Huitzilopochtli les ordenó que desviaran el cauce de un río para crear una laguna en torno de un cerro. El placer de vivir de esa tierra casi llevó a los mexicas a olvidar que su Dios les había prometido otra tierra, y viendo esto, Huitzilopochtli les hizo salir de ese sitio y continuar con la migración. Llegaron entonces al Valle de México y pasaron por varios pueblos, hasta que se asentaron en el territorio de los tepanecas, en Azcapotzalco, a quienes les sirvieron como guerreros mercenarios. Finalmente, encontraron el sitio señalado por Huitzilopochtli en un islote del lago de Texcoco. Texosomoc dice que cuando llegaron al lugar, el sacerdote Cuautlecuhtlicli dijo las siguientes palabras: Id y ved un nopal salvaje. Allí tranquila veréis un águila que está enhiesta. Allí come, allí se peinan las plumas, y con eso quedará contento vuestro corazón. Aquí está perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlán, el sitio donde el águila grazna, en donde abre las alas, el sitio donde ella come y en donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo ruedos y silban. Ese será México Tenochtitlán, y muchas cosas han de suceder. La mayor parte de las fuentes históricas señalan que la fundación de México Tenochtitlán ocurrió en el año 1325. Esta fecha corresponde a la que declararon los propios indígenas en los años siguientes a la caída de Tenochtitlán. Los estudios arquitectónicos indican que en ese año también ocurrió un eclipse lunar, suceso astronómico que pudo ser tomado por los mexicas como un marcador mítico que pudiera legitimar la supuesta relación entre los toltecas y los tenochcas. Las exploraciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el antiguo recinto del Templo Mayor Tenochca, cuyo descubrimiento fue en 1978, y las primeras exploraciones fueron hechas por el arqueólogo Manuel Gamio, han permitido recuperar piezas de cerámica anteriores al siglo XIII, lo que demuestra que el islote de México estuvo acompañado antes de la fecha indicada para la fundación de Tenochtitlán. En entredicho, ella está también la primacia de México Tenochtitlán sobre México Tlatelolco. Las fuentes indican que la ciudad gemela de Tenochtitlán fue fundada 13 años más tarde, es decir, en 1337. Sin embargo, en el año 2007 se descubrió en la zona arqueológica de Tlatelolco una estructura que pudo ser erigida entre los siglos XI y XII. Esto podría indicar que la fundación de México Tlatelolco fue anterior a la de México Tenochtitlán. Tras el asentamiento de los mexicas en el islote, que pertenecía al pueblo de Azcapotzalco, solicitaron al gobierno de Culhuacán un altepetl vecino de filiación Culhua
que mandara a Tenochtitlán un miembro de su clase real para que dirigiera a los mexicas. Culhuacán accedió y envió a Camacpixtli, quien se convirtió en el primer tlatoani hacia 1376. Sin embargo, los mexicas todavía estaban parcialmente sometidos a Azcapotzalco y a su rey, Tezosomoc. Las condiciones de establecimiento fueron duras y costosas para los mexicas, quienes aprovecharon los recursos lacustres en su beneficio. Izcoatl es considerado el primer tlatoani de Tenochtitlán. Desde su independencia, los mexicas comenzaron procesos que los llevarían a engrandecer su ciudad. Entre ellos estuvo la formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, las guerras floridas y la conquista de los pueblos cercanos. Moctezuma y Cahuamila y Huaypina el Grande convirtió este poder en un imperio. Al alcanzar sus conquistas Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y parte de Veracruz. Las conquistas se reanudaron a partir de 1486, cuando Ahuizotl extendió el imperio por el centro y sur de México actual. Hacia 1500, ya tras el descubrimiento de América, los mexicas eran el pueblo más poderoso de Mesoamérica y Tenochtitlán, una ciudad comparable con las más importantes del mundo. Tenochtitlán estaba cruzada de lado a lado por 3 amplias y largas avenidas, que se tendían hasta tierra firme. El norte, la que iba de Tepeyac y que iniciaba en la puerta Cuihuicacl, al poniente, la que iba a Tlacopan y que iniciaba fuera del islote en el puente conocido como Chichimepecam. La calzada al sur que iba a Iztapalapa y que atravesaba la puerta Tepatzinco que dividiría el templo mayor. Los acueductos de Ahuizotl, de la ermita de San Antonio Abad y salía de Tlamacoyan. Al oriente no existía calzada, ya que el límite era el embarcadero Texcoco, que comunicaba a dicha ciudad con la ribera oriente. Paralelos a estos canales siempre había una amplia calle. A pesar de que el lago de Texcoco era salado, la ciudad estaba rodeada de agua dulce gracias a los diques construidos por los mexicas y que permitían concentrar ahí el agua que desembocaba de los ríos que alimentaban al lago. La organización social y económica de los pueblos de la época eran el Altepetl, los cuales tenían en los calpulis o barrios su base local. Los 4 calpulis principales de Tenochtitlán fueron el noroeste Huepopan, al noreste Azcacualco, al sureste Moyotla y al sureste Soquiapan, y a partir de 1473 al norte Tlatelolco. Cada uno de los calpulis tenía una personalidad, pues usualmente los artesanos y artistas se agrupaban en algún calpuli y competían contra otros calpulis. En el caso de las festividades, cada calpuli trataba de superar a los otros. Cada calpuli tenía su propio tianguisl o mercado. Actualmente en casi todo México se les llama tianguis a los pequeños mercados que ponen un solo día a la semana, conocidos también como mercados sobre ruedas en otros países latinoamericanos. Desde entonces se le llamaba mercados.
Hacia 1502, los mexicas se habían consolidado como el pueblo más fuerte de Mesoamérica. Solo algunos pueblos como los yopes, los totonacas, los tlaxcaltecas y los purépechas se negaron a ser sometidos. En ese mismo año murió el Tlatoani-Huizotl durante las inundaciones de aquel año. Moctezuma Xoyocotzin le sucedió en el cargo. Mientras tanto, Cristóbal Colón había llegado a América hace 11 años y en Europa, principalmente en España y Portugal, ya se preparaban expediciones con el fin de conquistar los nuevos territorios. El 8 de noviembre de 1519, Cortés llegó a Tenochtitlán, siendo recibido triunfalmente por Moctezuma en la calzada de Tlalpan. Este creía que se trataba del dios Quetzalcóatl, quien según la leyenda regresaría un día por el oriente. Moctezuma hospedó a Cortés en el palacio de Azayacatl y pronto este captura a Moctezuma, que no puso resistencia. Mientras tanto, en Cuba, Diego Velázquez intentaba recuperar el control de las tropas, pues sospechaba que Cortés planeaba insubordinarse y como precaución envió una expedición comandada por Pánfilo de Narváez a Veracruz. Cuando Cortés se enteró de lo ocurrido, se dirigió a Zempoala con algunos soldados para enfrentarlo. Mientras tanto, dejó al mando a la guarnición de Pedro de Alvarado, cerca de Zempoala. Cortés tuvo un violento enfrentamiento con Narváez, quien resultó herido. Cortés logró convencer a los soldados recién llegados de que se uniesen a él para fortalecer el ejército español. Entre los hombres de Narváez venía un negro que había contraído la viruela, enfermedad desconocida en Mesoamérica que se propagó rápidamente entre los indígenas y causó una enorme mortandad. Mientras tanto, en la capital mexica, los habitantes preparaban una importante festividad a los dioses Tecatlipoca y Huitzilopochtli. Pedro de Alvarado dio órdenes a sus soldados de atacarlos a los indígenas durante la fiesta. Aunque para muchos resultan poco comprensibles las razones de la orden de Alvarado, algunos la explican argumentando que pudo haber confundido los preparativos para la fiesta religiosa indígena, pensando que tal vez eran movimientos para tenderles una trampa. Lo cierto es que durante ese ataque, cientos de indígenas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por los españoles frente al Templo Mayor. La indignación de ese ataque generó entre los mexicas fue enorme. El pueblo se levantó con armas contra los españoles y los combatió con ímpetu. Tras el regreso de Cortés, el pueblo estaba furioso por los excesos de Alvarado y Cortés, tras reprenderle, mandó llamar a Moctezuma para que calmara a la gente, pero el pueblo respondió apedreándole, heridas que le causaron la muerte poco después, en junio de 1520. Entonces Cuitláhuac fue electo tlatoani y de inmediato organizó al ejército para echar fuera a los españoles. El 30 de junio de 1520, los mexicas tomaron por sorpresa a los españoles que intentaban huir de Tenochtitlán y los derrotaron en uno de los puentes de la ciudad, causándoles severas bajas y pérdidas importantes de objetos de oro que habían acumulado. A este episodio, ocurrido el 30 de junio de 1520, se le conoce como la Noche Triste, debido a que, según cuenta la leyenda, Cortés lloró al pie de un ahuehuete. Los españoles de inmediato comenzaron a reforzar sus tropas, con ayuda de los tlaxcaltecas y otros pueblos aliados. En mayo de 1521 comenzó el sitio de Tenochtitlán. Mientras tanto, Cuitláhuac murió de viruela en noviembre de 1520 y fue sucedido por Cuauhtémoc. El asedio se prolongó. Los españoles, con ayuda de los aliados indígenas, poco a poco fueron tomando la ciudad, cortaron el agua y obligaron a los mexicas a replegarse hasta que, finalmente, el 13 de agosto de 1521, cayó Tenochtitlán.